Don Roberto Enríquez, a la sazón también ministro de la presidencia y ex canciller de la República. Don Roberto Enríquez, bueno, y ex ministro de Comercio. Buenos días, don Roberto Enríquez, bienvenido a esta transmisión conjunta de Radio Panamá y el Diario de la Prensa. Muy buenos días. La expectativa de Roberto Enríquez, acabamos de escuchar que usted es parte de la dirección del partido también. Y nos llamaba la atención que la dirección del partido es mucha gente. Desde hace ya varios años yo soy uno de los vicepresidentes de Cambio Democrático y de acuerdo a nuestros estatutos, en efecto, tenemos 5 vicepresidentes, yo soy uno de ellos y por consiguiente soy miembro de la directiva que llamamos el CEN del partido, así que en efecto y dentro de la ley pues se puede ser miembro de la dirigencia del partido y a su vez ser miembro del ejecutivo. Oiga, pero me imagino que la idea de este congreso es hacer el partido más dinámico, más eficiente, supongo. Por supuesto, porque nosotros hemos crecido enormemente. Cuando ganamos las elecciones éramos 130.000 adherentes. Hoy en día somos alrededor de 500.000. Entonces, para poder manejar este crecimiento enorme, con miras a la victoria del año 2014, que se aproxima, necesitamos actualizar nuestros estatutos. Y ese es el propósito de esta Convención Nacional Extraordinaria. Cuando una Convención Nacional es extraordinaria, es porque solo puede referirse al fin para el cual ha sido convocada. En este caso, el fin es la revisión y actualización de nuestros estatutos para crear la base estructural jurídica que nos va a permitir avanzar hacia un nuevo triunfo en las próximas elecciones. Déjeme hacer una pregunta que puede parecer tonta, pero que yo se la voy a hacer a todos sus compartidarios hoy aquí, en los que me dejen preguntarse. En la opinión de Roberto Enríquez, ¿descarta la posibilidad de una reconstrucción de la alianza del panameño? Mire, en este momento la veo muy difícil, casi imposible, porque la dirigencia actual del panameñismo, como usted se ha dado cuenta, ha tenido una gran distensión con nosotros. Si dentro del panameñismo en un futuro surgiesen otras fuerzas que acabasen liderando el partido, esa posibilidad se puede crecer. Interesante, Irene. Señor ministro, cuando usted habla del manejo hacia un partido como Cambio Democrático, cuya membresía es la mayoritaria en estos momentos en el país, ¿cuál sería esa diferencia de ese manejo? Porque la experiencia en aspectos de política, entre más grande es el partido, más difícil se hace controlarlo, más difícil se hace manejarlo. Y cuando sufren un descalabro como por ejemplo el que sufrió el PRD en las elecciones del 2009, lo que provocó fue un divisionismo que se profundizó y que hoy día ni siquiera han podido lograr por lo menos sanar esas heridas. En Cambio Democrático, ¿cómo pudiera usted, como usted dice, manejarlo si sigue creciendo, aunque ya es un partido con más de o casi medio millón de adherentes? Mire, la primera gran diferencia entre Cambio Democrático y el PRD es que el PRD nace de las entrañas de una dictadura militar. Los militares que dan un golpe de Estado y le ponen a un presidente, necesitaron en el transcurso de los años generar un frente político, porque como decía Napoleón, nadie puede gobernar sentado en las bayonetas. Entonces crean el PRD. Y el PRD se acostumbró a recibir sus órdenes desde el cuartel de los militares. Cuando después de la invasión las fuerzas de defensa desaparecen, el PRD tuvo que comenzar entonces a entender lo que era la democracia interna. Y yo creo que han pasado 20 años y no han logrado todavía definir un solo liderazgo. Y por eso usted acaba de ver el espectáculo que nos brindaron a todos con sus recientes elecciones internas, donde hubo de todo y de todo lo malo. En el caso del Cambio Democrático, nosotros tenemos un liderazgo muy bien constituido. Nosotros estamos viviendo lo que el PRD vivió con Omar Torrijos o lo que el panameñismo vivió con Arnulfo Arias, que es la figura de un líder fuerte, capaz, trabajador y con un gran amor por el país, y se llama Ricardo Martinelli. Yo pienso que ese liderazgo y el equipo que lo acompaña son garantía de estabilidad dentro de nuestro partido. Y yo creo que por consiguiente eso que usted me pregunta
le voy a confesar que para nosotros en este momento no es lo más importante. Nosotros estamos pensando culminar las promesas que le hemos hecho al pueblo panameño, terminar las obras que prometimos para estos 5 años, cambiar la vida del panameño para mejor y presentarnos en las próximas elecciones como una opción para continuar este gobierno de dinamismo y soluciones que nos diferencia de los gobiernos de los últimos 20 años. ¿No será, señor ministro, que eclesiásticamente hablando se diría que en Cambio Democrático hay un solo papa, una sola bendición, a diferencia de los otros partidos políticos? Bueno, en el mundo hay un solo papa también, en Estados Unidos hay un solo presidente, en este momento Cambio Democrático tiene un solo líder y su liderazgo no es cuestionable. Ministro, en ese punto, ¿qué va a pasar con la actual junta directiva? ¿Se mantiene hasta después de 2014 o va a haber renovación, al igual que los otros estamentos del colectivo? En este momento la intención es hacer elecciones para todos los puestos dentro del engranaje de nuestro partido. Eso no va a ocurrir hoy porque, como expliqué, el objetivo de la convención de hoy es precisamente modificar nuestros estatutos para permitir entonces las nuevas reglas del juego que nos llevarán a elecciones internas para todos los puestos de elección, y eso incluye también a los de la alta dirigencia. Eso debe ya estar ocurriendo el próximo año. Don Roberto Enrique, uno de los elementos que analizamos aquí en la mesa más temprano, el presidente hablaba de meterle candela a la política, o sea, meterle más elementos y meterle el acelerador. Analizamos aquí, bueno, Cambio Democrático tiene el problema de que tiene ya que ir ubicando su figura presidencial. Pero yo le hacía el análisis aquí a los compañeros, bueno, espérense, a veces solo hablamos de los candidatos a presidente y que de los alcaldes, y por ejemplo la segunda posición más importante, la alcaldía de Panamá. ¿Usted cree que dentro de poco tiempo Cambio Democrático podrá configurar ese mapa político de sus aspirantes? Mire, en los demás partidos... Porque el partido de gobierno atrasa, es una realidad. Sí. La diferencia también que tenemos es que nosotros, dos partidos fuertes del país, ya hay un precandidato presidencial. O sea, nadie va a los Juan Carlones a discutirles que ellos van a ser los candidatos, salvo que ocurra algo muy dramático a lo interno de esos partidos. En el caso nuestro todavía no tenemos definida la figura de nuestro candidato presidencial, porque nosotros vamos a hacerlo democráticamente en base a primarias, pero ya tenemos a varios aspirantes que han dicho, me interesa, voy. Entonces lo que estamos trabajando es en eso. Nosotros estimamos que en el primer semestre del próximo año ya vamos a tener definido nuestro candidato o candidata a la presidencia de la República. En los demás partidos no hay definición sobre los demás puestos, y en el nuestro tampoco, porque aquí se está manejando democráticamente el tema. Pero después de nuestras primarias, que deben ocurrir el otro año, todos estos interrogantes se van a saber. Lo que tenemos en este momento son ya personas o copartidarios que están diciendo, yo voy, me interesa. Mire, afuera de la convención ya un par de ellos hasta han montado publicidad o propaganda para sus aspiraciones. Así es que hay algunos que ya lo han definido, otros que han dicho me interesa, pero todavía no han dado la señal de partida. Pero tenga la seguridad que con el tiempo apropiado escogeremos a la mejor opción con el respaldo de todo el partido. Bien, don Roberto, muchísimas gracias por concedernos estos minutos para conversar con los oyentes de Radio Panamá y de prensa.com, ya que esta es una transmisión conjunta entre ambos medios de comunicación social. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias a usted. Bueno, entonces...